Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Solti por haberme invitado a esta reunión que me parece muy interesante. También a la doctora Ana Casas por haber contado conmigo para esto. Y la verdad es que me parece interesante porque creo que de este tipo de reuniones podemos sacar provecho las pacientes y también los oncólogos o los profesionales que nos dedicamos a esto, porque no siempre tenemos el tiempo suficiente para ver qué tipo de efectos secundarios o qué tipo de problemas tenéis en el día a día y qué os preocupa más. Y creo que me parece muy interesante también para mi formación. Yo voy a hablar sobre el manejo de efectos secundarios, sobre todo de fármacos de cáncer de mama. Al final soy oncóloga médica. Eh, la enfermedad, el cáncer de mama, que es a lo que yo me dedico en mi día a día fundamentalmente, es una enfermedad muy diagnosticada en España, es la neoplasia más frecuente en mujeres. Por suerte, la mayoría o el gran porcentaje de pacientes se curan de la enfermedad, pero bueno, tampoco podemos desdeñar el porcentaje de pacientes que se hacen a lo largo de la evolución van a pasar por una enfermedad metastásica, porque también es importante en las secuelas y en los tratamientos. Y a lo largo de las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, aparecen muchísimos tratamientos nuevos, hay mejoras en los tratamientos, pero también estos tratamientos van a dar un perfil a veces diferente de efectos secundarios. Mi idea es dar como una visión general esta tarde de los efectos secundarios que tenemos, de los diferentes tratamientos y de cómo podemos abordarlos desde el punto de vista médico y también como pacientes, cómo podemos enfrentarnos a ellos y cuándo tenemos que hacer, bueno, pues determinadas cosas o acudir a un centro de urgencia, etcétera, ¿no? Eh, Voy a pasar las diapositivas. Lo primero y lo más importante es que debemos tener un manejo integral de los efectos adversos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que por nuestra parte debemos hacer varias cosas. En primer lugar, educar al paciente en la consulta. El paciente tiene que saber qué tratamiento tiene, qué es lo que produce ese tratamiento, tanto en beneficio como en toxicidad, y cuándo tengo que consultar de forma urgente. Eso es algo básico para poder evitar toxicidades o efectos secundarios que sean potencialmente graves. No es lo más frecuente, pero si ocurre debemos estar precavidos. También en la consulta debemos evaluar continuamente esos efectos secundarios. Cada vez que el paciente venga a la consulta, debemos, yo creo que primero dejar que el paciente nos exponga los efectos secundarios que tiene de una manera espontánea, pero también debemos hacer ciertas preguntas dirigidas, porque no siempre lo que nos preocupa a los oncólogos o a los profesionales de la salud es lo que le preocupa al paciente. Y no siempre lo que le preocupa al paciente es lo más grave y viceversa, ¿no? Con respecto al oncólogo. Y por último, que debe haber una coordinación multidisciplinar a la hora de tratarlos. Tenemos al oncólogo, al radioterapeuta, al cirujano, pero también en los últimos años han surgido consultas de enfermería especializada. Creo que esto nos ha ayudado mucho a los médicos en este caso, porque no siempre, por desgracia, tenemos el tiempo suficiente en la consulta para poder abordar todas las dudas que surgen al paciente. Es cierto que muchas veces cuando sale el paciente de la consulta le vienen todas las preguntas, porque en ese momento a veces puede entrar un poco en el caos del poco tiempo que hay o en la confusión, y cuando interioriza todo lo que se le ha explicado, le surgen preguntas que muchas veces en estas consultas de enfermería se pueden responder. En nuestro hospital en concreto disponemos de ello y ha sido súper útil para las pacientes con cáncer de mama, porque creo que se han resuelto muchas dudas y se ha podido abordar de una manera pues más tranquila todos los efectos secundarios. Creo que en muchos centros ya está implementado en toda España, ¿eh? Y luego también contar con otros especialistas en otros ámbitos. Ya puede ser la medicina la rehabilitadora, la fisioterapia, la psiconcología, también muy importante, ¿no? Nosotros en cáncer de mama tenemos tres grandes pilares de tratamiento, cada uno con sus toxicidades. Yo hoy me voy a centrar fundamentalmente en el tratamiento sistémico, que es el tratamiento que ponemos los oncólogos, pero
creo que también es importante y quiero dar alguna pincelada sobre el tratamiento quirúrgico y el tratamiento radioterápico. Son dos pilares muy importantes en cáncer de mama y tienen sus efectos secundarios también. Es verdad que no es mi ámbito, no soy cirujana ni radioterapeuta, pero bueno, creo que dar un par de pinceladas sobre esto puede ser útil, sobre todo porque puede resolver alguna duda. De todas maneras, si no me adentro mucho en estos efectos secundarios y luego hay alguna duda al respecto, pues yo puedo intentar responder hasta mis conocimientos de oncóloga médica en ello, ¿no? En cuanto a la cirugía, hay una cirugía conservadora que consiste en extirpar el tumor y una cirugía que es la cirugía radical que llamamos, que consiste en la mastectomía, ¿no? Quitar toda la mama. Esto va a depender de muchos factores, fundamentalmente del tamaño del tumor, es lo principal para elegir una u otra. Y luego tenemos la cirugía de la axila, que puede ser un ganglio centinela, que sería quitar los ganglios donde el tumor va a drenar, sería un abordaje un poco más conservador de la axila, y la linfadenectomía, que consiste en la extirpación de todos los ganglios de la axila que el cirujano se encuentre en el acto quirúrgico. Esto puede tener sus efectos secundarios tanto a corto plazo como a largo plazo. Bueno, a corto plazo, dolor posquirúrgico, seromas, hematomas o infecciones. Bueno, eso va a tener su tratamiento en función el tratamiento para la infección, antibioterapia, puede tener drenaje si hay un absceso, el seroma puede tratarse con tratamiento local, con bueno, cierto también a veces drenajes, etcétera, ¿no? Esas son las secuelas un poco agudas de estas cirugías, pero también hay ciertas secuelas crónicas que creo que pueden ser importantes para los pacientes, como puede ser el dolor crónico, postmastectomía o post-linfadenectomía. En concreto, hay un dolor en la linfadenectomía que puede abordar o que puede abarcar la limitación funcional del miembro superior afectado, que a veces os preocupa mucho en la consulta y que eso puede resolverse a veces con tratamiento fisioterápico, ¿vale? Tratamiento fisioterápico, rehabilitación precoz, eh, bueno, todo eso. Creo que eso también puede ser importante. A veces farmacológico, el ejercicio también puede ser útil y el tratamiento farmacológico a veces puede abordar antidepresivos o tratamiento con gabapentina, ¿no? No suele ser lo que se haga en primera instancia, pero a veces puede ser útil. En cuanto a la linfadenectomía, sobre todo, pero también puede ocurrir a veces con el ganglio centinela, el linfedema os preocupa y os preocupa mucho. El linfedema consiste en la inflamación del miembro superior afecto y a veces puede requerir tratamiento también rehabilitador, tratamiento fisioterapéutico, muchas veces precoz, y es importante hacerlo de manera precoz y derivar a rehabilitación de manera precoz para evitarlo. Una cosa que nos preguntáis constantemente es el tema del si me puedo sacar sangre del miembro donde me han quitado los ganglios, si puedo tomarme la tensión en ese brazo. Bueno, se considera, y así se establece por las guías, que se debe evitar, sobre todo cuando hay una linfadenectomía. No es tan estricto cuando hay una biopsia del ganglio centinela, ¿vale? Bueno, y si es necesario hacerlo por algún motivo, pues tampoco pasa nada porque se haga una vez, pero se evita sobre todo porque cualquier tipo de traumatismo que podría consistir en un pinchazo, en pues una toma de tensión repetida, pues también podría afectar. Cualquier traumatismo en el miembro afecto, en donde se haya realizado la linfadenectomía, puede causar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria me va a llevar a un acúmulo de líquido, ¿no? De carga intersticial. Eso normalmente se drena en el tejido linfático, que en ese miembro, en esa axila, ya está limitado. Ese tejido linfático, esos ganglios, hay menos número de ganglios y por lo tanto puede que no se compense esa carga y que favorezca la aparición del linfedema, ¿vale? También una infección secundaria a una punción, etcétera, me puede llevar a esa respuesta inflamatoria. Ese es el motivo que muchas veces no lo preguntáis, me parecía importante puntualizarlo, ¿vale? Por si bueno, alguna paciente tenía alguna duda en este sentido. La radioterapia. La radioterapia también puede tener sus efectos secundarios, cada vez menos frecuentes porque hay una mejora en las técnicas de radioterapia. Y puede haber una radioterapia de la mama, sobre todo si se hacen cirugías conservadoras, también en alguna ocasión cuando hay mastectomía, depende del riesgo,
y también hay radioterapia de la región axilar. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues puede haber unas reacciones dérmicas agudas, dolor, eh, alteraciones estéticas. En cuanto a lo crónico, el linfedema, si hay, sobre todo si hay linfadenectomía también, puede verse favorecido o aumentar hasta un 40% si hay radioterapia combinada con la linfadenectomía, con lo cual en ese caso la rehabilitación precoz puede ser importante para prevenir, ¿vale? También puede haber a nivel crónico necrosis grasa, que muchas veces os limita o crea dudas, porque en las mamografías posteriores se pueden ver alteraciones eh, que puedan requerir incluso ecografías que terminan siendo necrosis grasa y que hay que saber que el tratamiento es conservador, ¿vale? Que puede dar lugar a confusión en el seguimiento, pero no hay que hacer nada ni es algo maligno, es algo que aparece secundario a la radioterapia. Eh, y otra cosa es la fatiga relacionada con la radioterapia. Esto es multifactorial. Si queréis o tenéis dudas sobre esto, lo podemos hablar más adelante, pero bueno, saber que con la radioterapia incluso es más acentuado si las pacientes también han recibido quimio, puede haber una fatiga que no se sabe muy bien porque es un tratamiento que en principio no debería dar fatiga, pero por una serie de mecanismos, de varios mecanismos, puede haberla. Está estudiado y puede mejorar teniendo una vida activa o intentando hacer una vida o un ejercicio moderado o leve durante el tratamiento de radioterapia. Esto podemos adentrarnos más adelante si queréis. En cuanto al tratamiento sistémico, que es lo que me compete a mí como oncóloga médica, tenemos varios tratamientos sistémicos para el cáncer de mama. Por un lado tenemos la quimioterapia, la hormonoterapia y la inmunoterapia, son tratamientos un poquito más novedosos, y los tratamientos dirigidos, que tenemos varios tratamientos dirigidos. Yo voy a hablar de los más importantes. El tratamiento sistémico, como yo digo, ¿no? Que puede ser que es farmacológico al final, se puede dar en diferentes entornos de la enfermedad. Puede ser en la adyuvancia, que es tras la cirugía, en la neoadyuvancia, que es previo a la cirugía, o en el entorno de la enfermedad avanzada o metastásica, ¿no? Vamos a empezar con el primer pilar de tratamiento, sería la quimioterapia. La quimioterapia en el cáncer de mama es un pilar de tratamiento muy importante y que además os preocupa mucho en cuanto a sus efectos secundarios. Los medicamentos más comunes usados son fundamentalmente las antraciclinas, que es el famoso tratamiento rojo o líquido rojo, y los taxanos, ¿vale? Esos son fundamentales. Luego tenemos otros tratamientos que se ponen a lo largo de la enfermedad avanzada, sobre todo, em, que bueno, prácticamente tienen efectos secundarios muy parecidos, toda la quimioterapia. Em, Estos fármacos lo que hacen es destruir la célula tumoral, impiden la división de las células y como atacan a las células que más se reproducen, pueden tener efectos secundarios que van desde, por un lado, las náuseas y los vómitos, por ejemplo, que es bastante frecuente, sobre todo con antraciclinas y taxanos, también con los platinos. Em, ¿Cómo se manejan las náuseas y los vómitos? Bueno, pues nosotros durante la infusión o la puesta, cuando ponemos el tratamiento intravenoso, ya ponemos tratamiento preventivo para las náuseas y los vómitos, que pasa por corticoides o tratamiento específico. Y también se puede tomar tratamiento en domicilio. Normalmente nosotros recomendamos la metoclopramida, el ondansetron, que se puede tomar de forma oral, y es útil también tener una dieta ligera, que no sea una dieta densa o muy grasa, una dieta sana, ligera y fraccionada en tomas para evitar las náuseas, ¿vale? Otro punto muy importante sería la alopecia. La alopecia ocurre hasta en casi todas las pacientes con antraciclinas y con taxanos y suele ocurrir del primer al segundo tratamiento. Cuando venimos a la segunda infusión de tratamiento, es cuando las pacientes han comenzado a tener pérdida de cabello o cuando ya está instaurada. Un tratamiento reciente, relativamente reciente, puede ser el enfriamiento del cuero cabelludo. Son como una especie de cascos que lo que hacen es dar frío para contraer el folículo piloso, la vasculatura del folículo, y evitar
hasta en un 40% de los casos el, la caída del cabello. Estos tratamientos al principio fueron un poco controvertidos, sobre todo en la comunidad médica, porque había dudas de si podía ser el cuero cabelludo al no ir la quimioterapia o al impedir el efecto de la quimioterapia en esa zona, podía ser un nicho, por así decirlo, de la enfermedad metastásica, pero eso no está claro y las guías médicas recomiendan que si se dispone de este tratamiento, del cual no disponemos en todos los centros, se debe o se puede ofrecer al paciente, ¿vale? Es verdad que es menos efectivo con antraciclinas, cuando el tratamiento es con antraciclinas, pero puede reducir la alopecia hasta en la mitad de los casos, un poquito más incluso. El uso de pelucas, de turbantes, muy recomendable, sobre todo a nivel psicológico, el ir a talleres que, por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer o muchísimas asociaciones dan en este sentido, porque os preocupa mucho. Sobre todo también en el ámbito social y, bueno, personal también, ¿no? La fatiga es la sensación de cansancio, la radioterapia la produce y la quimioterapia la produce. Es uno de los efectos más frecuentes de la quimioterapia. ¿Qué se recomienda en este caso? Pues hacer un descanso adecuado y tener una actividad física lo más normal posible, es decir, hacer una vida dentro de la normalidad, dentro de lo posible, ¿no? Que puede ser una actividad física ligera, ejercicio suave, caminar todos los días, bueno, tener una actividad física que se mantenga dentro de o en la medida de lo posible, ¿vale? El riesgo de infección es muy importante, sobre todo para nosotros. Tenemos que recomendaros que vigiléis la fiebre y, muy importante, hacer una buena higiene y un buen uso de los dispositivos de tratamiento. Sabemos que con las antraciclinas, por ejemplo, es muy importante poner el tratamiento a través de un catéter. ¿Por qué? Pues porque es una quimioterapia que puede provocar daño en las venas periféricas si se administra de manera directa. Esto nos lleva a poner dispositivos como los PIC o los portales en determinadas situaciones. Y esto requiere unos cuidados. Unos cuidados en domicilio, en cuanto al baño, a la ducha, etcétera, ¿vale? Al verano, que muchas veces la gente que no se cuida el dispositivo puede tener más complicaciones en esta época del año. Y tiene que haber una limpieza semanal. Si el tratamiento no se pone todas las semanas, la paciente debe acudir al centro de salud o el circuito que esté establecido en su centro para hacer una limpieza del catéter. Y esto va a reducir el riesgo de infección. También es importante para nosotros, si hay bajada de defensas, usar factores o lo que llamamos las inyecciones de las defensas, ¿no? Que pueden ayudar a que esto no vuelva a ocurrir. Otros efectos secundarios de la quimioterapia, la neuropatía. La neuropatía suele describirse como una sensación de hormigueo, entumecimiento, dolor, incluso picor en las palmas de las manos y de los pies, que suele comenzar o puede comenzar con el pulpejo de los dedos, ¿vale? Esto está causado sobre todo por los taxanos que se ponen en el tratamiento quimioterápico. Suele ser semanal o cada 3 semanas, depende del esquema que se use. Y es muy importante, en este caso, que lo comuniquéis al oncólogo en cuanto lo tengáis, porque a veces puede requerir ajuste de dosis. Y en un porcentaje que no es muy alto, pero podría ocurrir de pacientes, la neuropatía se puede quedar más allá o puede permanecer más allá de los 6 meses. En este caso, se puede ofrecer tratamiento con gabapentina. No hay un tratamiento específico que esté aprobado o estudiado de manera muy eficiente, pero se puede ofrecer tratamiento con gabapentina. En casos muy refractarios o con mucho dolor se pueden poner parches de capsaicina. Bueno, se puede hacer un abordaje multidisciplinar también con la unidad del dolor, etcétera. El síndrome mano-pie es un síndrome muy concreto de un tipo de quimioterapia oral que se llama capecitabina. Consiste en el enrojecimiento, dolor o la descamación de las palmas de las manos y de los pies. Puede ocurrir en un porcentaje amplio de pacientes, pero no suele ser grave en la mayoría de ellos. A veces sí puede requerir ajuste de dosis, es muy importante comunicárselo al oncólogo cada vez que se vaya a la consulta, porque puede requerir reducción de dosis. Muy importante la hidratación de las manos, evitar el calor, la fricción, el uso de un calzado adecuado.
y usar cremas específicas puede ser útil o incluso de corticoides si el oncólogo lo prescribe. La toxicidad cardíaca por quimioterapia actualmente es muy poco frecuente. Esto se veía antes cuando se trataba a los pacientes con unas dosis más altas de antraciclina, que actualmente en casi, vamos, en ningún caso prácticamente se llega a esta dosis. Pero bueno, saber que en pacientes que tengan predisposición a patología cardíaca, cualquier síntoma que tengan, debe comunicarse, ¿vale? Y si es muy urgente o es un síntoma muy agudo, pues tendrán que acudir a urgencias, ¿vale? Y siempre se suele hacer, sobre todo en este tipo de pacientes, ecocardios antes de empezar un tratamiento con antraciclinas. Las mucositis son las llagas en la boca y el manejo preventivo suele ser el de la buena higiene bucal, el uso de em, colutorios también puede ser útil en este caso, enjuagues específicos una vez que se instaura de lidocaína para aliviar el dolor, o si hay sobreinfección por hongos, también mandamos los oncólogos enjuagues concretos para el alivio, etcétera. Es relativamente frecuente. Otro espectro totalmente diferente de efectos adversos, pero muy importante, porque la terapia hormonal se usa en una cantidad o un porcentaje alto de pacientes. Los tumores con receptores hormonales positivos, que es en los que se usa este tipo de terapias, son los más frecuentes en el cáncer de mama. Tenemos como, digamos, dos espectros de, de hormonoterapia. Por un lado tenemos el tamoxifeno, y por otro lado tenemos los inhibidores de la aromatasa. Bueno, la función de los tratamientos hormonales en el cáncer de mama hormonal es el suprimir la acción de las hormonas sexuales, fundamentalmente los estrógenos, ¿vale? Que estimulan el crecimiento de las células de este tipo de tumor. Como digo, por un lado tenemos el tamoxifeno, que a veces se asocia a él la goserelina. La goserelina es un supresor ovárico, ¿vale? Que se puede asociar al tamoxifeno en pacientes premenopáusicas, que tienen alto riesgo de recaída. Bueno, ¿qué efectos secundarios tiene el tamoxifeno? Pues he descrito un poco los efectos secundarios en esta diapositiva, también el porcentaje de pacientes que lo presentan, los sofocos y la sudoración, muy frecuentes con el tamoxifeno. Puede haber alteraciones en la menstruación, también son muy frecuentes. Sin embargo, la patología endometrial subyacente a estas anomalías no es tan frecuente, ¿vale? No, es un poquito menos frecuente. La atipia o los pólipos pueden ocurrir en el tratamiento con el tamoxifeno. Y el cáncer de endometrio, que muchas veces o que ha preocupado a lo largo de los años a oncólogos y también a pacientes y a ginecólogos, es muy bajo ese porcentaje de pacientes. Es muy bajo el porcentaje de pacientes y depende mucho de la dosis acumulada de tamoxifeno y del tiempo de tamoxifeno, ¿vale? De la dosis y del tiempo de tratamiento con tamoxifeno. De hecho, ya no está indicado hacer una ecografía de rutina, solamente si hay sangrados anómalos, ¿vale? Luego lo especificaré. También muy frecuente la sequedad vaginal, las cefaleas, el estado de ánimo y también prácticamente anecdótico, aunque sí que está descrito y hay que saberlo por si hay algún un síntoma relacionado con ello, los trombos, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo. Es poco frecuente, pero está descrito con el tamoxifeno. Con respecto a los inhibidores de aromatasa, se usan en pacientes posmenopáusicas y también en pacientes premenopáusicas, unido a goserelina en aquellas que tienen alto riesgo. Lo más frecuente en este caso van a ser las alteraciones musculoesqueléticas, dolores de huesos, dolores musculares, dolores de articulaciones, sobre todo en la mañana. También la osteoporosis y las fracturas, que también ocurre en el tratamiento con tamoxifeno, hay que tenerlo en cuenta. Los sofocos también son frecuentes y pueden ocurrir con los inhibidores de aromatasa, aunque la paciente sea menopáusica. También hay síntomas genitales como la falta de la lubricación, la atrofia vaginal, molestias sexuales frecuentes. Esto suele ser un problema del que poco se habla en la consulta, pero que os preocupa mucho.
Em, También es importante, o pueden ser importantes, aunque muy poco frecuentes, los problemas vasculares o cardiovasculares. Está descrito el aumento de la fibrilación auricular en los primeros años de tratamiento con inhibidores de aromatasa, ¿vale? Pero la tasa es muy poco frecuente, pero bueno, saber que si hay alguna palpitación importante se debe acudir al médico, puede estar relacionado. Y también puede haber aumento del colesterol, resistencia a la glucosa, y hígado graso, hígado graso. Bueno, que esto hay que controlarlo en las diferentes revisiones con el oncólogo. ¿Cómo manejamos estos efectos secundarios de la hormonoterapia? Bueno, los sofocos y la sudoración mm, se pueden manejar de una manera no medicamentosa, que es lo que hacemos normalmente. El ejercicio aeróbico puede ayudar a tolerarlo mejor. Y también las adaptaciones en los estilos de vida, pues intentar no tomar cafeína, comida picante, evitar el alcohol, que puede dar sofocos y sudoración por sí mismo, mantener la casa fresca, intentar llevar ropa ligera, bueno, hacer un poco una adaptación de la vida a esa situación, aunque a veces es complejo. El tratamiento medicamentoso se reserva un poco para los síntomas más intensos o un poco refractarios, cuando afecta de una manera intensa la calidad de vida de las pacientes. Pero bueno, algún tratamiento antidepresivo puede mejorar un poco, la gabapentina, bueno, puede ayudar y se puede intentar para la mejora. Para los dolores articulares y musculares, es muy importante, y esto está descrito, el ejercicio adaptado. Hacer una actividad aeróbica y antes un poco vetada, pero se recomienda ejercicio de fuerza, un poquito suave y adaptado a el riesgo del linfedema también que tenga la paciente, ¿no? El yoga, los estiramientos, la bicicleta, el pilates, todo eso ha demostrado ser beneficioso para la mejora de estos síntomas artrálgicos y musculares. También a veces se puede cambiar o rotar la medicación o el inhibidor de aromatasa. También hay algunas pacientes que mejoran en este sentido. Los medicamentos cuando hay un dolor agudo, también algún antidepresivo y las terapias como acupuntura o fisioterapia también han demostrado beneficio en esto. Para la osteoporosis, bueno, pues se pueden suplementar con vitamina D, calcio, para evitar o retrasar la aparición de la osteoporosis. También los ejercicios de fuerza o de carga pueden mejorar porque protegen al hueso de la osteoporosis. También en caso de que esté ya instaurada o como protección, los bifosfonatos pueden ayudarnos, que son fármacos protectores, y hay que hacer controles periódicos, normalmente cada 2 años, de densitometría. Y si hay osteoporosis, derivar al eh, reumatólogo. Seguimos con otros efectos secundarios de la hormona, síntomas genitourinarios, hemos dicho la sequedad vaginal, el dolor al tener relaciones sexuales o la urgencia miccional son eh, muy habituales, si bien no es algo que normalmente se comente en la consulta. Hay que tener muy buena, yo creo, relación médico-paciente para que comentéis este tipo de efectos secundarios. ¿Qué puede ayudarnos en este sentido? Bueno, los lubricantes vaginales, siempre intentar que no sean de tipo hormonal, ¿vale? Sobre todo en este tipo de terapias hay que evitarlo. Aunque hay ciertos tratamientos muy locales hormonales que ya recomiendan algunos ginecólogos que, bueno, yo recomiendo que si en algún caso se prescribe, no se nos consulta al oncólogo o al ginecólogo obviamente se le cuente que estamos en un tratamiento hormonal para el cáncer de mama. Pero hay algunos que tienen tan poca dosis hormonal que se podrían pautar, ¿vale? Siempre bajo prescripción médica y que el médico que lo prescriba sepa la situación en la que está el paciente. También es muy útil el tratamiento con fisioterapia para el suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, también pueden ayudar a la sequedad vaginal, a ese dolor. También se puede ayudar con una psicoterapia específica. También es muy útil el láser o el tratamiento con algunas ondas para la región vaginal. También puede ayudar a crear
mayor lubricación en esa zona y ayudar y facilitar todos estos efectos secundarios. En cuanto a las alteraciones endometriales que he comentado previamente, más frecuente los pólipos o la hiperplasia endometrial, muy poco frecuente, que quiero que quede muy claro el cáncer de endometrio, y la ecografía no está establecida de rutina. Hay que hacerse los controles rutinarios si la edad está indicada, de su citología para prevenir o para evaluar la situación del virus del papiloma. Eso hay que hacerlo de rutina cada 3 años normalmente si la paciente es joven, pero no hay que hacer una eco transvaginal solo por el hecho de tomar el tamoxifeno. Solamente hay que consultar si hay sangrados anómalos, ¿vale? Y ya, si lo hubiese, pues estaría indicada hacer una eco transvaginal y una biopsia si es necesario. En cuanto a las terapias dirigidas, tenemos tratamiento anti-ER2, son tratamientos que están dirigidos a un tipo de tumores que expresan una proteína que se llama ER2, y estos tratamientos tienen como efectos fundamentales, se toleran en general muy bien, reacciones cutáneas, porque se suelen administrar de manera subcutánea, que pueden ser unas reacciones alérgicas, locales, que no suelen dar grandes problemas, y en algunos casos hay que hacer, bueno, en algunos casos pueden dar problemas cardíacos y por este motivo hay que hacer monitorizaciones cardíacas con ecocardios normalmente cada 3 meses, ¿vale? Desde que se empieza el tratamiento. Si da problemas cardíacos, un poco porque lo sepáis, no suelen ser sintomáticos y en caso de que lo sean suelen ser reversibles, ¿vale? Cuando se para el tratamiento. Incluso se puede volver a retomar el tratamiento. Otros tratamientos muy frecuentemente usados actualmente en los tumores hormonales, tanto en el entorno de la enfermedad metastásica y ya también de la enfermedad precoz, son los inhibidores de ciclinas. En general, muy bien tolerados, fármacos orales que pueden provocar cansancio como síntoma más frecuente. También es relativamente frecuente la neutropenia, pero no suele ser clínica, ni dar fiebre, ni dar grandes problemas. Uno de ellos, el abemaciclib, puede dar diarrea y siempre es importante educar al paciente porque muchas veces la diarrea se previene pues teniendo en cuenta el tratamiento em, o la dieta que sigue el paciente, se puede educar en ese sentido, también se puede tomar de manera preventiva Fortasec o saber cómo hay que manejarla de manera precoz. Es muy importante comentar esto con el oncólogo y tener muy claro cómo debe tratarse esa diarrea. Bueno, hay que ir revisando de manera periódica a las pacientes, al principio de manera quincenal, mensual y después cada 3 o 4 meses. Y en general no hay que hacer nada más que análisis de sangre, ¿vale? No hay que hacer controles específicos de otro tipo. En alguno de ellos se hacen electrocardiogramas antes de empezar, como puede ser el caso del ribociclib. Otros tratamientos, por ejemplo, el bevacizumab, es un tratamiento que en algunos casos se usa, poco usado, pero puede ocurrir. Es importante tener en cuenta que da hipertensión o sangrados puede dar, ¿vale? Control de la tensión, hay que hacer analíticas de sangre y de orina y si hay algún sangrado importante, acudir a urgencias. Otros tratamientos también usados, aunque menos frecuentes, el everolimus. El principal efecto secundario va a ser las llagas en la boca o el tratamiento cutáneo. De hecho, muchas veces el oncólogo va a prescribir tratamiento preventivo para la enfermedad, para la mucositis o para las llagas, ¿vale? Que pueden ser enjuagues de corticoides. Otros tratamientos muy usados en los últimos años, anticuerpos conjugados, son anticuerpos a los que se une una molécula de quimio y esa quimio se mete dentro de la célula, ¿vale? Tienen algunos efectos similares a las quimioterapias, como pueden ser las náuseas y los vómitos, la bajada de defensas, también pueden dar alopecia, en alguno de ellos casi en el 100% de los casos, y en uno de ellos en concreto hay que tener en cuenta que si se presenta tos o disnea, es decir, como sensación de falta de aire o de ahogo, hay que acudir a urgencias, ¿vale? Que es el caso del trastuzumab deruxtecan, que puede dar daño pulmonar, aunque es súper poco frecuente, pero puede ser muy grave y para nosotros es muy importante que lo detectéis o que acudáis en cuanto detectéis algún síntoma. Otros tratamientos un poco menos usados, también para tratamiento ER2,
El neratinib, el tucatinib son fármacos que se llaman inhibidores de tirosinquinasa y pueden dar diarrea, erupciones cutáneas, náuseas. Prevención, usar antidiarreicos, mantener la hidrataciones adecuadas y controles de sangre para ver la función hepática, la función renal, etcétera, ¿no? La inmunoterapia, muy usada en los últimos años, sobre todo para un tipo de cáncer de mama que se llama triple negativo. Lo que hace la inmunoterapia es que activa nuestro sistema inmunológico para atacar al tumor. Y esto como efecto secundario es un poquito diferente a otros tratamientos. Lo que produce, como yo os digo en la consulta, es inflamación de otros órganos. Sobre todo del tiroides, puede dar alteración tiroidea, hay que hacer analítica de tiroides y el paciente debería consultar si se encuentra extremadamente cansado. También puede haber alguna alteración pulmonar, debe comentar si hay tos, asfixia, etcétera, o alteración hepática. Esto normalmente suele verse en las analíticas y suele ser reversible, pero a veces se requieren tratamientos con corticoides para bajar o reducir esas inflamaciones. Y los inhibidores de IPAR, también usados en los últimos años, el olaparib en concreto para las pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 y 2, su fundamental toxicidad es la anemia, la neutropenia o la bajada de plaquetas. La anemia es relativamente frecuente y a veces requiere eh, tratamiento incluso de transfusiones. Entonces, si hay un cansancio extremo, se debe consultar. El cansancio también puede ser habitual, normalmente leve, y las náuseas, ¿vale? También hay que hacer controles hematológicos, etcétera. Y yo creo que, bueno, con esto acabo mi presentación y he dejado ahí un par de bibliografía para el paciente, que son unas guías para el paciente por si tienen alguna duda, aunque yo, bueno, también puedo dejar mi correo por si alguien quiere consultarme algo de manera más específica y estoy abierta, no sé si me he extendido un poco, a todo tipo de preguntas.